Hola a todos y todas, nos encontramos una vez más en este espacio de revisión de temas atingentes a la estimulación y el desarrollo de niños y niñas. En esta ocasión nos corresponde revisar el último ámbito del desarrollo psicomotor que revisaremos desde terapia ocupacional, el desarrollo cognitivo. Si bien nos falta un ámbito, el del lenguaje, este será presentado en el próximo boletín de fonoaudiología durante el mes de julio, así que no se lo pierdan. Como ya es de costumbre, este espacio está estructurado de la siguiente manera. Contemplamos conceptos claves del tema en un comienzo, revisamos cómo se va dando el desarrollo cognitivo en este caso durante los primeros años de vida y finalmente se detallan una serie de sugerencias y estrategias para favorecer este ámbito de desarrollo. El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimiento sobre todo lo que le rodea y alcanzar así un determinado nivel de inteligencia y de capacidades. Se va dando desde que nacemos y se prolonga hasta la adolescencia. Presenta determinados periodos sensibles en los que es fundamental brindar los estímulos precisos para que una determinada habilidad se vaya dando. Se produce gracias a la destacada capacidad de plasticidad y de reorganización que va teniendo nuestro cerebro gracias a la experiencia y la estimulación ambiental. Las capacidades cognitivas tienen en el cerebro su base neurobiológica, por lo tanto es clave para que se vayan dando de manera óptima, evitar cualquier tipo de lesión cerebral y por otro lado presentar los estímulos ajustados a las posibilidades de cada etapa del ciclo vital. En los primeros años de vida, nuestro cerebro se encuentra en un proceso madurativo importantísimo, creciendo en el tamaño y estableciendo de manera continua nuevas conexiones neuronales, recetando mayor capacidad plástica y propiciando un periodo en el que se favorece la adquisición tanto de las funciones cognitivas como de las destrezas motoras, de las capacidades lingüísticas, de las habilidades sociales y socioemocionales. Esta capacidad va disminuyendo conforme pasan los años. Dentro de las múltiples capacidades y habilidades cognitivas encontramos algunas como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la creatividad, la capacidad de asociar y las destacadas funciones ejecutivas. A continuación, les definiré algunas de las habilidades cognitivas más destacadas y que van presentando variaciones importantes a lo largo de la primera infancia, y en las cuales nos centraremos principalmente en esta revisión. La atención, revisada en detalle en la cápsula número 2, es la capacidad que nos permite filtrar diferentes tipos de estímulos, discriminando aquellos relevantes de los irrelevantes. Y la percepción corresponde a la capacidad para interpretar y comprender la información que ha ingresado por nuestros sistemas sensoriales, dándole un sentido que permita su almacenamiento y o uso. Por otra parte, la memoria es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo junto con las interpretaciones que se hacen de ello. El último concepto a revisar dentro de las capacidades cognitivas será el de funciones ejecutivas, conocidas coloquialmente como la secretaria o secretario de nuestro cerebro. Son aquellas funciones que permiten controlar, planificar y regular nuestra conducta. Aunque hay diversidad de opiniones con respecto a qué son exactamente, existe consenso acerca de qué habilidades las componen. Las principales serían, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, que es nuestra capacidad para adaptar la conducta y el pensamiento ante situaciones novedosas o cambiantes. La inhibición o control inhibitorio, que es la capacidad de controlar nuestras respuestas impulsivas, ya sean estas automáticas, y generar respuestas mediadas por el razonamiento. Tenemos también la planificación, que es la capacidad para pensar en el futuro y anticiparnos mentalmente a una tarea. Está también la memoria de trabajo, que es la capacidad para almacenar temporalmente y usar esa información mientras se realiza una tarea cognitiva más compleja. ¿Cómo se va dando el desarrollo cognitivo en el transcurso de la primera infancia? Según Piaget, desde el nacimiento hasta los 2 años se desarrolla la etapa sensorio-motora, la cual tiene las siguientes particularidades. A nivel de atención y memoria, encontramos que durante el primer trimestre de vida se desarrolla de manera incipiente la memoria propiamente tal, recordando algunos olores y recordar voces o algunas caras familiares. Él o la bebé, desde los 3 a los 6 meses, permanece atento a un objeto por 10 segundos, puede alternar la atención entre 2 elementos,
tiene un pleno desarrollo de la memoria a corto plazo, ya reconoce a personas cercanas y por lo tanto manifiesta extrañeza ante aquellas personas que son desconocidas. Recuerda espacios de la rutina y los comienza a comprender. Por ejemplo, si mamá o papá le sacan la camiseta, él anticipa mentalmente que es la hora del baño o de cambiarse ropa. Recuerda también algunas palabras e imita acciones muy sencillas. Desde los 8 meses es capaz de reconocerse frente al espejo y reconocer a algunos familiares en fotos. Puede imitar mayores gestos y aumenta la capacidad para anticiparse. Además, aumenta los periodos de atención de 3 a 5 minutos. Desde el año de vida se inicia la memoria semántica, que es la capacidad de recordar qué es determinada palabra. Por ejemplo, qué es agua, quién es gato, quién es mamá o quién es papá. Aumenta su capacidad para memorizar y retiene algunos sonidos con determinadas situaciones. Desde los 18 a los 24 meses puede recordar hechos en un determinado orden espacial o temporal y es capaz de atender a un cuento. A nivel de percepción, podemos ver que el recién nacido es capaz de distinguir entre luces, sombras y algunos movimientos. Tiene una alta sensibilidad al brillo y a la intensidad de la luz. Ya al primer mes es capaz de distinguir el rostro de su madre de otros rostros desconocidos. Desde el tercer mes en adelante presenta una alta sensibilidad al movimiento y reconoce el rostro de su madre en una fotografía. Puede visualizar todo el espectro de colores y comienza a desarrollarse la percepción intermodal, es decir, que puede percibir algo desde lo visual, pero también, por ejemplo, desde lo auditivo. Reconoce expresiones de temor y felicidad y busca con la mirada un objeto que cae. Desde los 12 meses en adelante empieza a distinguir las figuras con el fondo, ¿ya? Aunque este fondo aún es bastante indeterminado. Desde los 18 a los 24 meses es capaz de encajar al menos una figura. En relación con las funciones ejecutivas es posible describir que durante el primer año se da más bien a un ritmo pausado debido a que no están desarrolladas las áreas asociativas del cerebro. Se da más bien de manera refleja inicialmente y paulatinamente él o la bebé se va interesando por su entorno, ¿ya? Desde los 4 aprende, por ejemplo, que su acción sobre los objetos lleva una consecuencia, ¿ya? Lo que hace que repita muchas veces ese acto motor. Ya a los 8 meses se da el inicio de la permanencia del objeto, que es una forma primitiva de función ejecutiva, ¿ya? Pudiendo resolver situaciones sencillas también como desde ese proceso. Él o la bebé en este caso puede mantener en línea la información de ese objeto, por ejemplo, que desaparece, ¿ya? Y sabe dónde está, ¿sí? Y desde ahí él, por ejemplo, es capaz de levantar la manta o toalla que cubre el juguete y descubrirlo. Desde los 8 meses se consolida la permanencia del objeto y empiezan a aparecer conductas más intencionales, emergiendo la habilidad de suprimir aquellas respuestas dominantes. Aparece también la capacidad de establecer objetivos y de elaborar planes. Ya desde los 12 meses hasta los 18 aproximadamente se producen las conductas de ensayo y error, probando qué sucede si hago tal cosa. Juega con diferentes elementos de la naturaleza y puede resolver progresivamente situaciones más complejas, como por ejemplo tomar un tercer cubo soltándolo inicialmente y luego sin soltarlo. Alcanzar un juguete con un elemento que se encuentra a distancia o encontrar un elemento escondido. Desde los 18 a los 24 meses aparece el pensamiento propiamente tal, es decir, que se empiezan a interiorizar esquemas y se crean símbolos a nivel mental. Usa un objeto cotidiano de acuerdo a su función, como por ejemplo un vaso o una peineta. Aparece la imitación diferida de 2 a 3 pasos y se inicia el juego simbólico. Desde los 2 a los 7 años se describe teóricamente la etapa preoperacional o también conocida como de operaciones concretas, la cual presenta las siguientes características. En este periodo los tiempos de atención van aumentando considerablemente, aumenta también la edad, ahí están los tiempos especificados que pueden revisar con calma. Pero, por ejemplo, de los 2 a los 3 años puede recordar y elegir la mano donde fue escondida una ficha que es mostrada previamente. Puede recordar y repetir 2 dígitos que yo le diga. Desde los 3 años esta capacidad va aumentando en cantidad de dígitos. Puede reconocer espacialmente la ubicación de tarjetas con imágenes y desde los 4 es capaz de recordar, por ejemplo, la imagen que desaparece.
Desde los 5 existe un aumento exponencial de la capacidad para memorizar y ya a los 6 o 7 años se encuentran más estables y prolongados los tiempos de atención sostenida. A nivel de percepción, existe mayor conciencia de la magnitud y de las dimensiones de objetos o figuras. Distingue entre diferentes formas y las va objetivando, es decir, por ejemplo, que un círculo es atribuible a una pelota. También es capaz de construir un campo visual desde su propio espacio. Y esto se va desarrollando a través de las vivencias motrices y de la percepción inmediata que tiene del espacio que le rodea. Es así, por ejemplo, que desde los 2 años es capaz de encajar al menos 2 o 3 figuras y es capaz de identificar figuras que se encuentran incompletas. Desde los 3 reconoce y compara tamaños de diferentes figuras, agrupa. Desde los 2 es capaz de encajar al menos 2 a 3 figuras, es capaz de identificar las que están incompletas y desde los 3 reconoce y compara figuras de diferentes tamaños. Es capaz de agrupar fichas por color, armar rompecabezas de 3 a 6 piezas y reconocer los colores básicos. Identifica figuras diferentes dentro de un patrón y completa patrones según color. Desde los 4 es capaz de agrupar según 2 patrones como tamaño y color. Desde los 5 reconoce similitudes y diferencias entre 2 formas y desde los 7 copia figuras con cubos siguiendo un modelo complejo. En el detalle encontramos que desde los 2 años, por ejemplo, son capaces de asociar un animal con su sonido y reproducir una onomatopeya. Comprenden el concepto de 1 y son capaces de contar hasta 3. Existe un mayor control relativo de su conducta. Ya desde los 3 años logran imitar procesos simples de 3 a 4 pasos. Aparece la capacidad de flexibilizar cognitivamente y la capacidad de orientarse hacia el futuro. Comienza a incrementar el control consciente sobre el propio comportamiento y puede resolver conflictos de moderada dificultad. A nivel de aprendizaje, es capaz de mostrar su edad con los dedos, reconoce fenómenos naturales como la lluvia, el viento, la nieve y comprende el concepto de más o menos. Puede desarrollar el conteo hasta 10 y clasificar objetos por categorías. Posteriormente, desde los 4 años, aparece la autorregulación interna de sus actos. Se desarrolla de manera inicial el control de impulsos, por lo tanto puede haber todavía dificultad para inhibir, por ejemplo, respuestas verbales. Surge una competencia clave, como se los mencioné, que es la teoría de la mente, pudiendo representar el estado mental de otra persona. Reconoce lugares del entorno cercano según su utilidad, por ejemplo el hospital, la escuela o el supermercado. Reconoce parte del cuerpo según su función y es capaz de asociar una profesión y oficio con la labor desempeñada. Es capaz de reconocer opuestos y asociar números con la cantidad correspondiente. A los 5 años es capaz de ordenar una historia en orden lógico, ya de 4 o más pasos. Empiezan a decir y a entender la hora y el concepto social de tiempo. Va evolucionando el lenguaje interno y existe un mayor control inhibitorio, autorregulando su conducta y las manifestaciones verbales. Es capaz, por ejemplo, de identificar el lugar o país donde vive, explicar por qué algo es absurdo y clasificar y categorizar animales según su forma de desplazamiento. Desde los 6 a los 8 son capaces de dirigir autónomamente su comportamiento y fijarse metas. Se anticipan a los eventos sin depender de instrucciones externas y continúan manifestando cierto grado de descontrol e impulsividad. Se desarrollan rápidamente las habilidades de planificación y organización y desarrollan conductas estratégicas y habilidades de razonamiento mucho más organizadas y eficientes.